en vigencia justamente el 29 de noviembre del año pasado, otras que entraron en vigencia en enero de este año y las últimas que entraron en vigencia en el mes de junio de este año. Entonces, la DDU ha ido dictando una serie de circulares ya justamente para ir aclarando y dando instrucciones a las direcciones de obra respecto de los alcances de cada una de este grupo de normas que han ido entrando en vigencia paulatinamente. Sí les puedo decir de que hoy, estando ya en los primeros días de agosto, la ley está completamente vigente. Todas sus normas están vigentes, salvo aquellas que requieren reglamentación, ¿ya? Como son, por ejemplo, los tipos de proyectos que se van a poder autorizar mediante el sistema de declaraciones juradas, porque para ello hay que modificar la ordenanza. Estamos a la espera de que sea la ordenanza en donde se va a aclarar cuáles son los proyectos que pueden tramitarse mediante este sistema de declaraciones juradas. Bueno, ¿cuál es el contexto normativo y fundamento legal de esta primera DDU? Que justamente es bien importante porque viene a dictar directrices sobre el último grupo de normas, que son las que entraron en vigencia el 30 de mayo pasado y que corresponde al segundo grupo de normas, ¿ya? Y esta ley entonces tiene por objetivo, como ya les decía, agilizar los procesos de otorgamiento de los permisos de construcción, y esta circular complementa las ya dictadas previamente, como son la circular 511, 513, 514 y 515, todas ellas dictadas en el mes de enero de este año, que abordan distintas otras disposiciones de esta misma ley, por el hecho de que yo les comentaba que es una ley que entró en vigencia por etapas, ¿ya? Y acá entonces, como yo les decía, estas son las disposiciones que corresponden al último grupo, que son el grupo 2. Eh, en primer lugar, esto es algo bien relevante porque establece de alguna manera un cambio bien sustantivo respecto a lo que hemos conocido hasta ahora, y es la obligación de publicidad de permisos y autorizaciones, ¿ya? Sin perjuicio de que por la ley de transparencia había normas en la ley de transparencia que de alguna manera se entendía de que podían significar que había una obligación de publicar las autorizaciones de los distintos órganos de la administración. Ahora en el artículo 116 bis hay una norma expresa en la Ley General de Urbanismo y Construcciones que obliga a las municipalidades a publicar en su sitio web institucional, a más tardar el quinto día hábil de cada mes, una resolución emitida por la DOM, en la cual tiene que estar un listado completo de todos los permisos y autorizaciones que fueron otorgados durante el mes anterior, ¿ya? Incluyendo copia íntegra de los mismos. Y esta obligación incluye los permisos de edificación y urbanización, las autorizaciones de cambio de destino y las subdivisiones, entre otros, ¿ya? No hay obligación de publicar los rechazos de las solicitudes, tampoco los anteproyectos y las recepciones definitivas. Entonces, en este caso, si las direcciones de obra quieren publicar este tipo de resoluciones, lo pueden hacer, pero no están obligados a hacerlo. Sí, los permisos y autorizaciones de cambio de destino, subdivisiones, esos están obligados a hacerlo en el quinto día de cada mes. Y esto, más allá de un efecto de transparencia y de conocimiento, que hay que considerar en el fondo que todas estas autorizaciones van a quedar disponibles para cualquier persona, ¿ya? Por lo tanto, si antes estábamos acostumbrados a recibir la notificación respecto de un permiso de edificación o de una autorización de subdivisión, lo que sea, ahora todo esto puede ser revisado por cualquier grupo de vecinos, por cualquier particular, etcétera, porque va a ser información pública, ¿ya? En el sitio web de todas las municipalidades. Pero además de esos efectos de publicidad, tiene también un efecto que tiene que ver más bien con el ámbito jurídico, ¿ya? Y es que los actos publicados en el sitio web institucional se presumen ya conocidos para efectos del cómputo de plazos que establece el artículo 118 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Esto es, por ejemplo, las reclamaciones que se pueden hacer ante la Seremi frente a una autorización, un permiso de edificación o urbanización. La verdad que la reclamación ahora ya no es solamente una atribución del titular del permiso, sino que también podría reclamar de esa autorización un vecino o una junta de vecinos o una agrupación de vecinos, y esa autorización se presume conocida desde el momento en que se publica en el sitio web de la municipalidad. Esto me gustaría hacerle un par de comentarios respecto a este punto. Los efectos jurídicos que dice la ley que tiene esto es respecto de la reclamación, ¿ya? Y no se refiere, por ejemplo, a otro tipo de recursos que se pudieran interponer, como por ejemplo para efectos de un recurso de protección, ¿ya? O para otro tipo de acción que se pueda ejercer de tipo administrativo que no sea la reclamación ante la Seremi.
Entonces no sabemos qué va a pasar con esto, pero yo creo que es muy posible que sea considerado también como por las cortes y por las cortes de apelaciones, por ejemplo, para los efectos de los recursos de protección, como el procedimiento de publicidad de los permisos. ¿Ya? Me explico. Em, Me tocó ver muchos casos en que vecinos reclamaban por permisos de edificación, principalmente por razones ambientales, que es lo más común, por lo cual se interponen recursos de protección. Y cuando eran permisos que se habían sometido al sistema de publicidad de permisos que contempla la ley general, las Cortes de Apelaciones decían que en ese caso, cuando se habían realizado publicaciones, cuando se habían publicado además en el diario, cuando se habían enviado cartas certificadas a los vecinos, se entendía que el plazo para interponer el recurso era contar de esa fecha cierta, ¿ya? Y no así otros vecinos que cuando no se había utilizado el mecanismo de publicidad, a veces los proyectos ya estaban bastante avanzados y así toda la Corte los acogía porque decían, si no se utilizó un mecanismo de publicidad, es imposible que un vecino se pudiese enterar de este permiso de edificación y los efectos que puede generar. Entonces, podríamos pensar que para efectos de, entonces, de otros recursos, como el recurso de protección, nosotros podríamos pensar que esta publicación que tienen que hacer las municipalidades podría establecer también una fecha cierta, ¿ya? Porque es un mecanismo de publicidad al que cualquier persona tiene acceso. Entonces, es interesante ver también qué va a pasar respecto de ese punto. Lo importante sí es que para efecto de la reclamación ante la Seremi, la fecha se cuenta desde la publicación. Los 30 días se cuenta desde la publicación, lo que eventualmente me puede dar a mí también más plazo, porque puede ser que a mí me hayan notificado por carta certificada o por mail antes. Sin embargo, el plazo de reclamación se cuenta desde la publicación el quinto día de cada mes por parte de la municipalidad. Así que ojo con eso porque nos puede dar un poco más de plazo. Ahora, la publicidad que yo le explicaba recién no reemplaza las notificaciones personales que exige la ley 19.880, que es la ley de bases de procedimientos administrativos. Por lo tanto, la DOM, no porque tenga que publicar en su sitio web las autorizaciones que haya dado en el mes anterior, no significa que no tenga que de todas maneras notificar al particular en la manera de que lo tenga que hacer, que puede ser mediante carta certificada, pero también hoy se permite mediante correo electrónico al titular, ¿ya? Por lo tanto, los efectos habilitantes del acto, como el inicio de obra, se producen desde la notificación al solicitante y no desde la publicación en el sitio web municipal. Es decir, en ese sentido, mi autorización a mí me da permiso para construir o para lo que sea que se me haya autorizado desde la fecha en que se me publicó a mí. ¿Ya? Pero para efectos de la reclamación, tanto la que pueda interponer yo como la que puedan interponer terceros, la fecha se cuenta desde la publicación. No sé si hay alguna duda en este tema, porque es importante que les quede bien claro. Si no hay preguntas, supongo que es porque se entendió bien. Si quieren las hacen a voz alzada, porque como estoy con pantalla completa, no veo si hay comentarios en el chat. Ya, si no hay comentarios, seguimos entonces. La publicidad de los actos señalados forma parte también del sistema de transparencia activa, que es lo que yo les decía anteriormente, ¿ya? Por lo tanto, su incumplimiento, es decir, el hecho de que la municipalidad no publique al quinto día las autorizaciones, puede constituir una infracción a la ley de transparencia, ¿ya? Y el Consejo de Transparencia está facultado para dictar también instrucciones sobre esta materia, coordinándose con el MIMBU. Hay también eventualmente sanciones que se podrían aplicar si no se cumple con esta exigencia. Y esto digamos, esta conexión con las exigencias de la ley de transparencia están indicadas expresamente en la ley 21.718, por lo tanto es una obligación para las municipalidades y es una obligación legal. Ahora, ¿qué pasa con la Seremi? La Seremi también tiene algunas obligaciones de publicación establecidas en esta nueva ley. Cada Seremi mismo debe publicar entre el 10º y 15º día hábil de cada mes una resolución en el sitio web de la Seremi donde informe la fecha y forma en que cada municipalidad realizó la publicación exigida y la nómina de municipalidades que no hayan dado cumplimiento oportuno a dicha obligación. Entonces, además de la obligación que tienen las municipalidades de publicar, está la obligación que tiene la Seremi de publicar también todos los listados que se hayan hecho en cada una de las municipalidades. Así que eso es bien relevante también, es una obligación que se le agregó ahora a la Seremi. Vamos a entrar ahora a otro tema
totalmente distinto en que esta circular 525 también entra en algunos detalles respecto de lo que tiene que ver con los cambios de la ley 21.718, en este caso referido al otorgamiento de permiso y a las modificaciones que se hicieron en esta nueva ley, que son bastante menores, ya la verdad es que no hubo cambios relevantes en los plazos. Como ven ustedes, la regla general de los 30 días se mantiene. Dice la DOM dispondrá de 30 días contados desde la presentación de la solicitud y sus antecedentes para pronunciarse sobre los permisos de construcción. Y acá, en vez de acortarse los plazos, y esto seguramente ustedes ya lo han escuchado y lo hemos visto en algunas presentaciones anteriores, acá en realidad en vez de acortarse los plazos es que se estableció un plazo especial más largo incluso de los 30 días para ciertos tipos de proyectos. Dice, no obstante, la ley en comento incorporó una nueva regla especial que dispone que el plazo antes indicado va a ser de 60 días en proyectos cuya carga de ocupación sea igual o superior a 1.000 personas, ¿ya? Esto que parece un poco contrasentido en una ley que se llama de agilización de permisos, tuvo, digamos, de alguna manera como fundamento el hecho de que se supone que las direcciones de obras se les debiera alivianar la carga de trabajo por varios motivos. ¿Ya? Uno, porque se van a poder aprobar ciertos proyectos mediante declaraciones juradas, todavía no sabemos cuáles, eso es materia de ordenanza, pero estamos a la espera. Eso podría significar un alivianamiento en la carga de trabajo de las direcciones de obras. Por otro lado, también se aclaró en la ley de manera expresa que las direcciones de obras tienen que revisar solo las normas urbanísticas, y ahora también se modificó no solamente la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que también la Ley Orgánica de Municipalidades. Por lo tanto, no hay ninguna duda legal de que el director de obras solo revisa normas urbanísticas y las demás materias son responsabilidades de los profesionales que intervienen en el proyecto, como arquitecto, etcétera, y del revisor independiente fundamentalmente. Por lo tanto, se supone que se va a alivianar la carga de trabajo de las direcciones de obra y que con ello se debiera propiciar un cumplimiento real y efectivo de los plazos establecidos, 30 días como regla general y 60 días para proyectos que se estimó que efectivamente, siendo proyectos de mayor envergadura, proyectos con una carga de ocupación mayor a 1.000 personas, podrían requerir entonces un plazo mayor a 60 días, y de esta manera entonces se incorporó esto también en la ley. Ahora, esto se aplica solo a las solicitudes de permiso, no aplica a anteproyectos ni a otras solicitudes. En el caso de los anteproyectos se mantienen los plazos tal como los conocemos. Ahora, si se acompaña el informe de un favorable de un revisor independiente, el plazo se reduce a la mitad, el que ya conocemos, de 15 días para la regla general, que son de 30, y 30 días en el caso de estos proyectos que tienen una carga de ocupación mayor, y que son los proyectos en que tienen un plazo de 60 días. Em, Importante recordar que los plazos en la ley, la regla general, son de días corridos, ¿ya? Salvo algunas situaciones en que se dice expresamente que son de días hábiles. Por lo tanto, cuando no se dice nada, como es el caso, por ejemplo, de este caso, son días corridos. Otra cosa bien importante que tiene esta ley, que ustedes lo tienen que haber escuchado también bastante, es que se incorpora el silencio administrativo negativo para efectos de los permisos de edificación. Transcurrido el plazo respectivo, que fue el que tratamos en la lámina anterior, es decir, los 30 o 60 días o 15 y 30 con revisión independiente, si es que la dirección de obras municipales no se pronuncia, el solicitante podrá hacer valer el silencio administrativo negativo. Esto es súper importante y por eso lo dejé con negrita, porque el silencio administrativo negativo no opera de pleno derecho, no opera de manera automática. Solo opera el silencio administrativo negativo si es que yo, el solicitante, lo hago valer, ¿ya? Si no lo hago valer, la dirección de obras puede seguir conociendo de este proyecto, y en este caso puede superar los plazos y por lo tanto, en el fondo, no opera el silencio administrativo negativo. El silencio administrativo negativo es una facultad del titular, hacerlo valer o no. Ahora, transcurrido el plazo de 30 días, yo lo podría hacer valer al día 31 o lo podría hacer valer al día 45 o al día 52 si es que no se ha pronunciado. Es decir, ya se venció el plazo, por lo tanto yo podría presentar mi solicitud de silencio administrativo negativo habiendo transcurrido más de 30 días en cualquier momento.
el solicitante tiene que hacer valer el silencio administrativo negativo, es decir, no opera por el solo transcurso del plazo, como yo les decía, sin pronunciamiento de la DOM. Y para ello, el titular tiene que hacer una presentación a la DOM por escrito, ya en términos formales, identificando el expediente al cual se refiere, debiendo ser suscrita por el solicitante del respectivo permiso. Acá entonces hay de alguna manera una presentación formal eh, mediante la cual yo hago valer este silencio administrativo negativo. Este formulario está disponible ya, de hecho la DDU publicó un formulario mediante el cual yo puedo hacer valer el silencio administrativo negativo, el cual en el fondo no requiere de una respuesta. Es un formulario que lo llena el titular, lo ingresa a la dirección de obra y desde el momento en que lo ingresó ya empezó a correr el plazo, o sea, ya se entiende primero rechazado la solicitud, desde el momento en que yo ingresé mi solicitud, y además empieza a correr el plazo de los 30 días para hacer el reclamo ante la Seremi. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro porque si es que les pasa en alguna municipalidad o alguien les dice, oye, pero esto se tiene que responder, alguien tiene que decir recepcionado, no, no hay ninguna indicación, ni en la ley, y esta DDU 525 lo deja súper claro, que esto es solamente una acción que hace el titular del permiso con este formulario que se presenta para solicitar o dejar constancia más bien, no solicitar, dejar constancia de que se está haciendo valer el silencio administrativo negativo y que por lo tanto desde ese momento se entiende rechazado el permiso. Vencido el plazo que disponía la DOM para emitir pronunciamiento, entonces pueden darse dos hipótesis, dice esta DDU. Primero, si se hace valer el silencio administrativo negativo desde el momento en que se haya realizado esta presentación ante la DOM, se entiende rechazada la solicitud y concluye entonces acá el procedimiento administrativo. Y en tal caso, a partir de esta fecha, la DOM queda impedida de emitir un pronunciamiento. Si yo hago valer el silencio administrativo negativo, ahí concluyó. La DOM está obligada a devolverme todos los antecedentes al titular y ya no puede seguir conociendo de este proyecto. La conclusión del procedimiento por silencio administrativo es sin perjuicio de la responsabilidad administrativa por el incumplimiento de los plazos del director de obra. Es decir, podría haber de todas maneras, ya sea desde la Contraloría o un particular, presentar alguna acción por falta de servicio, incumplimiento de plazo, presentar una acción ante la Contraloría, etcétera, ¿ya? Ahora, habiendo concluido el procedimiento de esta manera, el solicitante tiene este plazo de 30 días, que son 30 días corridos, porque no dice nada, por lo tanto, son 30 días corridos, contado desde la fecha en que se hizo valer el silencio administrativo negativo para realizar la reclamación ante la Seremi Mimbu, tal como era antes, el plazo es el mismo. Y ahora tenemos una segunda posibilidad, que si el solicitante no hace valer el silencio administrativo negativo, la DOM no puede emitir su pronunciamiento de la solicitud de permiso bajo pretexto de haber transcurrido el plazo para pronunciarse. Es decir, no porque transcurrieron los 30 días, la dirección de obra suelta el lápiz y dice, bueno, ahora el permiso. No, porque esto opera como silencio negativo solo si es que el solicitante lo ejerce. Si el solicitante no ejerce el silencio negativo, el proyecto se tiene que seguir conociendo aunque se haya sobrepasado el plazo de 30 días, ¿ya? Por lo tanto, nos podemos encontrar con situaciones en que el director de obras, si es que no hice valer el silencio administrativo negativo, sigue conociendo y no sabemos cuánto tiempo puede pasar en ese proceso. Y ahora entramos de lleno en el procedimiento de reclamación. Si hay alguna duda respecto del tema del silencio administrativo negativo, el rechazo, las situaciones que se producen, ¿no hay ninguna duda? Seguimos entonces. Luego entonces entramos en el procedimiento de reclamación ante la Seremi Mimbu, ¿ya? Que es una modificación al artículo 118 bis. Y acá entonces la DDU también entra en esta materia con algún nivel de profundidad. Dice que el 118 bis establece un procedimiento administrativo especial para que terceros legitimados puedan presentar reclamaciones ante la Seremi Mimbu respecto de permisos, autorizaciones u actos administrativos emitidos por la DOM que estimen contrario a la normativa urbanística vigente. Y acá la DDU nuevamente, digamos, en esta instrucción que dicta, aclara que esta es una situación bastante general, ¿ya? Porque primero está diciendo que la reclamación no es ya solo del titular, sino que es de cualquier tercero legitimado, ¿ya? Y acá cualquier tercero legitimado puede ser cualquier vecino
al que le pueda afectar este permiso de edificación o esta autorización en general, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, tenemos que estar claros de que ahora el mecanismo de reclamación de la Seremi es bastante más amplio que lo que era antes, porque ya no es solo para mí como titular, sino que es también para cualquier tercero legitimado, o cualquier tercero significa legitimado, cualquier tercero que le afecte esta autorización. Y en segundo término, ya no es solamente, o sea, está dicho de manera expresa que no es solamente para los permisos o para las recepciones definitivas, sino que es para cualquier autorización en el cual haya un incumplimiento de normativa. Por lo tanto, podríamos entender que esto aplica también para, por ejemplo, una autorización respecto de una fusión o un rechazo de una fusión, es decir, para cualquier otro acto administrativo. Lo único que queda fuera y que lo dice también la DDU 525, son, por ejemplo, las actas de observaciones, porque las actas de observaciones se entienden que son parte del procedimiento, pero no son la conclusión del procedimiento propiamente tal. Entonces, en ese sentido, no se podría reclamar respecto de ellas, y entonces habría que esperar al rechazo para presentar en el fondo el reclamo ante la Seremi. ¿Quiénes son los sujetos legitimados? Están habilitados para interponer reclamaciones ante la Seremi las personas naturales o jurídicas que acrediten un interés legítimo, directo y actual en relación con el acto administrativo impugnado. Por lo tanto, esto es bastante amplio, ¿ya? Incluye entonces lo dice la DDU, a propietarios colindantes, residentes del entorno inmediato, organizaciones comunitarias u otras personas que puedan demostrar que el acto les produce efectos jurídicos relevantes, ¿ya? Y la legitimación activa tiene que ser acreditada documentalmente y evaluada por la Seremi. Es decir, parte de las obligaciones que tiene la Seremi ahora en un procedimiento de admisibilidad que vamos a ver es justamente revisar que el que reclama sea legitimado activo, es decir, tenga algún interés afectado por esta resolución. Evidentemente, el caso del titular del proyecto no requiere hacer ninguna fundamentación porque el titular del proyecto per se está legitimado para ejercer esta acción. La reclamación tiene que presentarse dentro de 30 días corridos, contado desde la publicación del acto en el sitio electrónico municipal o bien desde el momento en que se presentó la solicitud de silencio administrativo negativo, si es que fuese el caso, ¿ya? Este es un plazo de carácter fatal, fuera de él no va a proceder su tramitación, por lo tanto, vencido el plazo de los 30 días, si yo lo presento al día 31 o 32, la Seremi va a poder en el procedimiento de admisibilidad decir, está fuera de plazo, ¿ya? Y requisitos de presentación y contenido mínimo. Acá se extraen principalmente de lo que está dicho en la ley, pero la DDU los detalla. Dice que la reclamación debe presentarse por escrito, pudiendo utilizarse también medios electrónicos para su ingreso y debe contener como mínimo identificación del reclamante y documentos que acrediten su interés legítimo. Ojo que estos requisitos están vigentes ya, por lo tanto, si van a presentar en estos días o en los próximos días una reclamación, tienen que preocuparse de que se cumpla con los requisitos de admisibilidad. Esto está totalmente vigente, por lo tanto, me ha tocado ver en estos días, por eso se los comento, algunos borradores de reclamaciones a la Seremi que no están cumpliendo con esto. Así que tienen que tener ojo con eso, ¿ya? La reclamación debe presentarse por escrito, pudiéndose utilizarse medio electrónico, ya lo dije, identificación del reclamante y documentos que acrediten su interés legítimo en el caso que sea un tercero. Individualización precisa del acto impugnado, tipo de permiso, número, fecha y ubicación. Fundamentos normativos y urbanísticos que sustentan la impugnación, señalando disposiciones legales o reglamentarias presuntamente vulneradas. Por lo tanto, tengo que ser súper específico en decir cuáles son las normas que se están vulnerando o que se están incumpliendo con el acto que estoy reclamando. Relación clara de los hechos y circunstancias que motivan la reclamación y documentación de respaldo, tales como planos, fotografía, informes técnicos u otros antecedentes que fortalezcan el mérito de la solicitud. Dice incluso la DDU 525 que es recomendable poner una suma, es decir, lo que se pone normalmente en los escritos legales, un resumen de la solicitud que se está solicitando el reclamo, la solicitud impugnada, quién es la parte solicitante, su identificación, su root, etcétera. Es decir, poner en la suma del escrito estos elementos fundamentales de manera de facilitar de esta forma la distribución al interior de la Seremi de la respectiva reclamación. Ahora, la Seremi
la reclamación ante la Seremi está bastante más reglamentada en su procedimiento y se incluyen ahora una serie de plazos que antes no existían. ¿Ya? De hecho, antes no existía un plazo para el pronunciamiento. Se podía entender que se aplicaba el plazo general de la ley 19.880, que son 6 meses, pero esto nunca se ha cumplido. ¿Ya? Es un plazo que está en otra ley, por lo tanto las Ceremis nunca han aplicado ese plazo ni se ha considerado ni remotamente como un plazo fatal. Sin embargo, ahora hay plazos, ¿ya? Y varios de esos plazos consideran silencio administrativo positivo. Dentro de los 3 días hábiles siguientes al ingreso del reclamo, la Seremi mismo realiza un examen de admisibilidad. Y en caso de ser admisible, en el plazo de 3 días hábiles contado desde la fecha de la resolución que se pronunció sobre la admisibilidad, tiene que requerirse a la DOM el expediente completo del acto impugnado junto con un informe técnico que lo fundamente. Por lo tanto, es bien importante lo que pasa en estos 3 primeros días porque es el momento en el que la DOM, inmediatamente de recibido el reclamo, tiene que revisar si se cumplen los requisitos de forma y de fondo de este reclamo presentado. Para emitir el informe, la DOM va a contar con un plazo de 10 días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud. Si se fijan acá, lo marqué con negrita porque en este caso sí, en estos casos, digamos, dentro del procedimiento de la Seremi, no son días corridos, sino que días hábiles. Por lo tanto, se descuentan ahí los días sábados y domingos. Para emitir el informe, la DOM contará con el plazo de 10 días hábiles contados de la recepción de la solicitud y si cumplido el plazo no se recibió el informe, la Seremi mismo tiene que continuar con la tramitación del procedimiento sin más trámites. O sea, no está obligada a esperar el informe de la DOM y de hecho dice expresamente esta DDU que no será procedente que la Seremi reitere la solicitud de informe a la DOM ni aumente el plazo para emitirlo. No está facultado para hacerlo. Ya, por lo tanto, este sería un plazo fatal para la dirección de obras. Si no se pronuncia dentro de los 10 días, la Seremi tiene que continuar con el procedimiento. Ahora, concluido el análisis de todos los antecedentes, habían recibido o no el informe de la dirección de obra, la Seremi mismo debe resolver los reclamos en el plazo de 40 días hábiles, ¿ya? Y debe dictar una resolución administrativa en que confirma el acto reclamado, declarando su legalidad, o bien lo modifica estableciendo las condiciones que permitan su adecuación normativa, o lo revoca total o parcialmente si se constata su totalidad, o sea, su ilegalidad o vicios sustanciales, ¿ya? Esta resolución dictada va a ser obligatoria para la DOM, la que tiene que cumplirla en el plazo que se fije, sin necesidad de autorización municipal o intervención del alcalde. Es decir, enviada la resolución final de la Seremi, la DOM tiene que aplicarla tal cual está, cosa que sabemos que a veces no pasa, ¿ya? La Seremi tiene que comunicar lo resuelto a la DOM, al reclamante y al titular del permiso y a otros terceros intervinientes si es que hubiera habido terceros intervinientes en el caso. Recordemos que la reclamación puede ser presentada también por un tercero. En ese caso, si se presentó por un tercero, la Seremi está obligada a notificar al tercero que reclamó, al titular del permiso, que evidentemente tiene que haber sido parte del proceso, lo tienen que haber notificado desde un principio, y a la dirección de obra. Naturaleza y límites del procedimiento. Cabe señalar que la revisión que realiza la Seremi se restringe al cumplimiento de la normativa urbanística, ¿ya? Es bien importante esto porque se aclara en esta circular que no le compete pronunciarse sobre aspectos que tengan que ver con materias estructurales, técnicas o de otra índole que sean de materia de responsabilidad del profesional competente o del revisor independiente. Por lo tanto, el ámbito de la reclamación municipal es el ámbito de las resoluciones que tienen que ver con la dirección de obra y no así, por ejemplo, con las materias que tengan que ver con las revisiones propias de otros profesionales o del revisor independiente. Y ahora viene la etapa judicial, ¿ya? Etapa que no estaba contemplada en el anterior reclamo, y que ahora se contempla de manera expresa, sin perjuicio de que había, en el fondo, caminos mediante las cuales uno igual podía llegar a una instancia judicial. La verdad que la vuelta era mucho más larga y más alambicada porque no estaba establecido expresamente en la ley, ¿ya? Entonces ahora sí se establece expresamente en la ley esta segunda fase judicial del reclamo administrativo ante la Seremi. Acá dice que la resolución dictada por la Seremi podrá ser recurrida ante la Corte de Apelaciones correspondiente mediante un recurso contencioso administrativo dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la Seremi, ¿ya?
En caso de solicitar la suspensión de la resolución, deberá acreditarse que su ejecución puede causar un perjuicio grave e irreparable. Por lo tanto, yo podría solicitarle a la Corte de Apelaciones dejar sin efecto la suspensión de esa resolución. Supongamos, por ejemplo, que hubiera sido de una demolición, eh, por el hecho de causar un perjuicio grave e irreparable. Por lo tanto, existe esa posibilidad, es como una orden de no innovar, de alguna manera. Y el fallo que dicte la Corte podrá confirmar, modificar o dejar sin efecto la resolución impugnada, constituyendo un rol externo a la decisión administrativa adoptada por la Ceremi. Es bien importante acá fijarse en una cosa, que acá en el fondo nos permite o nos da la posibilidad de esta impugnación judicial frente a las resoluciones que haya emitido la Ceremi, pero no dice nada de que yo pueda reclamar ante la Corte frente a un no pronunciamiento o un incumplimiento del plazo por parte de la Ceremilla. Y eso es una materia que se está incorporando en la ley que está en este momento en el Congreso, establecer un mecanismo de silencio administrativo negativo, de manera de que si la Ceremi no se pronuncia dentro del plazo, se pueda reclamar en la Corte, ¿ya? Esto sí es un tema bien delicado, y que se le ha discutido bastante, considerando que de ninguna manera esto podría ser un silencio administrativo negativo automático, porque considerando lo que se demora en la Ceremi en responder de los reclamos, eh, es muy común que no van a cumplir el plazo, por lo tanto tendríamos que, si esto opera de manera automática, estaríamos con que la inmensa mayoría de los proyectos terminarían entonces en las Cortes de Apelaciones. Yo creo que no es la intención de nadie, ¿ya? Yo creo que la idea es que se pronuncien las DOM dentro del plazo y se pronuncien las CEREMIS dentro del plazo, y que la situación de la impugnación judicial ojalá sea excepcional, ¿ya? Pero de todas maneras se está considerando la posibilidad de que en el fondo pueda haber un silencio administrativo negativo. Pero es un tema todavía en proceso, en su tramitación en el Congreso. Y eso sería respecto de de esta DDU 525, que es la única que se ha dictado en este periodo y que, como yo les comentaba, es una DDU bastante extensa y que viene a especificar todas estas materias que están ya vigentes de la ley 21.718 de agilización de permisos en las DOM. Me gustaría saber si hay alguna duda o alguna consulta, si no, porque pasamos a los temas siguientes, que son las circulares de la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Voy a revisar si hay algo en el chat. No, no hay nada. Asumo entonces que no hay consultas, seguro. Seguimos adelante. Tenemos entonces esta primera circular, que es la circular Secretaría Ejecutiva de Condominios número 10, y que imparte instrucciones sobre la aplicación de la ley 21.742 o de copropiedad inmobiliaria en lo relativo a las exigencias contenidas en los artículos 60 y artículo 70 referido a los estacionamientos que son exigibles en los condominios de vivienda de interés público. Por una parte, eso es el artículo 60, y el artículo 70, que se refiere al límite de unidades habitacionales en condominios de viviendas sociales. Este es un tema que ha sido de mucha discusión, porque la verdad es que genera impactos bastante importantes en este tipo de proyectos, principalmente en los proyectos de viviendas del DC49, porque las exigencias son bastante altas para estos proyectos, ¿ya? En materia de estacionamiento en nuevos condominios de vivienda de interés público, según el artículo 60 de la Ley de Copropiedad, todos los condominios deben considerar estacionamientos de automóviles y de bicicletas conforme al plan regulador vigente. O sea, por lo tanto, lo que hace acá la Ley de Copropiedad es repetir lo que ya está vigente, y es que evidentemente los proyectos de copropiedad tienen que acogerse a las exigencias que estén establecidas en el plan regulador. Esa es la regla general. Sin embargo, la situación excepcional son los condominios de vivienda de interés público, ¿ya? En que se exige al menos un estacionamiento por unidad de vivienda, espacio para bicicleta, según defina el reglamento. Entonces, tenemos que la ley 21.742, mediante su artículo 8 transitorio, estableció que esta exigencia sería aplicable solo a los proyectos que soliciten permiso de edificación a partir del 1 de enero del 2025.
¿ya? No obstante de lo cual se exceptúan aquellos proyectos que a esa fecha, es decir, el 1 de enero de este año, contaran con un subsidio asignado mediante resolución emitida antes del 1 de enero del 2025 o hayan sido calificados o ingresados para evaluación ante el Serviu con certificado que acredite la fecha de ingreso previa al 1 de enero del 2025 o cuenten con un anteproyecto aprobado o hayan ingresado una solicitud de anteproyecto o de permiso de edificación ante la DOM antes del 1 de enero del 2025. En estos tres casos, ya en todos ellos, los proyectos van a tener que contemplar los estacionamientos conforme al plan regulador y no les es exigible esta exigencia de 1 a 1, es decir, un estacionamiento por uno por vivienda, ¿ya? Con posibilidad de rebaja hasta en un 50% según lo determine el arquitecto responsable. Ahora, límite de unidades habitacionales en nuevos condominios de viviendas sociales. De acuerdo con el artículo 70 de la ley 21.442, desde el 1 de enero del 2024, los nuevos condominios de viviendas sociales no podrán superar las 160 unidades habitacionales, ¿ya? Esta limitación se aplica exclusivamente a proyectos acogidos de la ley después de esa fecha, es decir, desde el 1 de enero del 2024 en este caso, y no afecta a aquellos acogidos a la ley 21.537 ni a proyectos anteriores. Por lo tanto, el artículo 48 de la ley establece que esta exigencia se aplica a todas las solicitudes ingresadas a la DOM a partir del 1 de enero del 2024. Y la definición de condominio de viviendas sociales está contenida en el artículo 66 de la ley 21.442, incluye aquellos proyectos donde más del 50% de las unidades sean viviendas sociales, ¿ya? Por lo tanto, si más del 50% de las viviendas se ha acogido al procedimiento de vivienda social, entonces le aplica esta exigencia. Pero la verdad es que esta exigencia se ha ido también incorporando en los mismos llamados. Por lo tanto, incluso aunque yo no haya acogido a vivienda social, no haya hecho el trámite por el hecho de ser proyectos, por ejemplo, del DC 49, esta exigencia ya está incorporada en muchos de los llamados. Por lo tanto, es bien complejo porque efectivamente implica la obligación de, en el caso de un terreno más grande, de dividir este terreno de manera de que cada condominio esté en un terreno. La ley 21.742 incorpora un artículo 11 transitorio que exceptúa de esta limitación a los proyectos que al 1 de enero del 2024, que es cuando entraron en vigencia, contaran con subsidio asignado mediante resolución oficial, hubieran sido calificados e ingresados para evaluación en el Servio, o tuvieran anteproyecto aprobado o hayan ingresado solicitud de aprobación de permiso de edificación ante la DOM con comprobante de ingreso anterior al 1 de enero del 2024. Pero posterior a esa fecha, a todos ya les es exigible esta exigencia de condominios de no más de 160 viviendas en el caso de proyectos de viviendas sociales, ¿ya? En todos estos casos se reconoce el estado de avance como base para aceptar la aplicación del límite de unidades. Eso respecto de la circular ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva de Condominios número 10, que se refiere a estas materias de estacionamientos y de número máximo de viviendas para condominios de viviendas sociales. Mm. No sé si hay alguna duda respecto a esta materia. Carmen Paz. Sí, Hola, Carmen Paz, con Felipe, socia. Felipe. Oye, yo creo que es importante aclarar el tema de la diferencia entre vivienda social y vivienda de interés social, porque la vivienda social, por lo que entiendo, es tope de 550 UF, creo, una cosa así, Sí, de costo, ¿no? sí. Por lo tanto, un DS 49 no necesariamente es vivienda social. Entonces, hay una confusión. Además, creo que hay una diferencia algo con los empalmes, hay un tema ahí o sea, sería súper claro porque entiendo que además la ordenanza no define lo que es vivienda social. Entonces, Claro, lo que pasa es que es súper buena tu pregunta. Yo de alguna manera lo traté de adelantar. Pero es súper importante tu pregunta, Felipe, porque efectivamente se ha generado mucha discusión en esta materia, porque estaba en una reunión hace pocos días con algunas empresas y, por ejemplo, decían, bueno, pero si yo no acojo mi proyecto a vivienda social, porque en el fondo esto requiere una actualización, en el fondo una calificación del director de obra para, de acuerdo con las tablas que existen en la ordenanza, definir entonces con estos costos si la vivienda supera los 550 UF o no. Cuando nos encontramos en la realidad de los proyectos que
la gran mayoría de los proyectos, incluso del DC49, superan con creces estas 550 UF y a veces no logran calificarse como vivienda social. Sin embargo, por eso les comentaba el tema de los llamados. A través de los llamados ya están haciendo exigible los 160, aunque no estén acogidas a vivienda social. Entonces, lamentablemente, esto en el fondo se está incorporando para los proyectos del DC49 como una exigencia generalizada, aunque no me haya acogido a vivienda social. Porque la ley de copropiedad hace mención a viviendas sociales y habla también de viviendas de interés público. La vivienda de interés público es un concepto mucho más amplio que implica cualquier vivienda que reciba algún tipo de subsidio, aunque sea un subsidio Mm, muy menor. Por lo tanto, vivienda de interés público podríamos entender que son prácticamente todas las que reciben algún subsidio del Estado, ¿ya? Hayan sido calificadas como vivienda social o no. Por lo tanto, ese sería como el género, ¿ya? El concepto amplio. Pero vivienda social, tal como dices tú, es una situación súper específica que implica una calificación de la vivienda de acuerdo a un costo. Sin embargo, a pesar de que dice eso respecto del artículo 70, que es para viviendas sociales, te repito, Felipe, de que lo han incorporado en los llamados del DC49. Entonces, al final, está siendo exigible para los proyectos del DC49 el dividir los condominios en no más de 160 y es algo que ya me ha tocado verlo bastante este año. mm, Y es muy complicado porque complejiza, o sea, si le sumamos la exigencia de 160 unidades, que muchas veces implica que un terreno más grande hay que subdividirlo y por lo tanto abrir calle, etcétera, con lo cual el terreno se pierde bastante terreno. Y además de eso, le sumamos la exigencia de los estacionamientos, un estacionamiento por vivienda. La verdad es que los proyectos se hacen súper difíciles. Hay proyectos que las cabías no, simplemente no dan porque no les dan tampoco las alturas, entonces hay proyectos que, en que han quedado sumamente complicados por esta situación. Y otro en que tenían considerado espacios, digamos, espacios comunes de áreas verdes y que han tenido que sacrificar esas áreas verdes para convertirlos en estacionamiento de superficie, porque evidentemente los costos no dan para estacionamiento en subterráneo en un proyecto del DC49. Entonces, esta norma que se incorporó y que el ministerio insistió mucho, a pesar de que todos los gremios hicieron ver que era una locura esta exigencia al ministerio, pero ahí el ministro, digamos, fue súper enfático en que se tenía que cumplir con esto porque las familias más vulnerables también tenían la necesidad de tener al menos un estacionamiento para un auto para la familia y que por lo tanto tenían que tener el auto y la verdad es que es complejo eso para muchos proyectos. Ahora, es cierto, sí, que se publicó en el reglamento de la ley de copropiedad la posibilidad de aplicar algunas excepciones al tema de los estacionamientos, ¿ya? Pero esas excepciones que tienen que ver con la cercanía a estación de metro, con la cercanía a un corredor de transporte público, etcétera, finalmente son aplicadas por el director de obra. Entonces el director de obra es el que dice podrá rebajar la exigencia de estacionamiento. Y eso es complicado porque resulta de que cuando uno arma la cabida de un proyecto, tú no puedes, es muy difícil saber si el director de obras te va a permitir rebajar los estacionamientos o no. Entonces, finalmente los proyectos están todos, en el fondo, calculando, considerando el escenario más desfavorable, que es un estacionamiento por vivienda, porque si no tienes la certeza de que te van a dar una rebaja ni de cuánto va a ser, la verdad que es difícil contar con ello. Entonces está bien complicado. Es un tema de hecho, Felipe, que yo creo que se le ha estado planteando insistentemente al ministerio de que a lo mejor se establezcan ciertas excepciones, pero de manera oficial en la ordenanza, para que por lo menos desde antes uno pueda saber, bueno, en este caso al estar cerca de un corredor de transporte o de una línea de metro, tengo sí o sí la posibilidad de rebajar y que yo sepa que esa rebaja va a ser del 50% antes, pero que no sea una facultad discrecional. Así que no, súper complicado el perfecto. tema. Ya, pues, gracias. Súper, Clarísimo. pero súper complicado. El tema yo lo encuentro muy Ajá. complicado para los proyectos de C49. Es demasiada la exigencia, es muy alta. Bueno, más aún, perdona que me quede pegado con esto, pero más aún pensando que hay planos reguladores que tienen exigencias más bajas y acá se le está poniendo una exigencia más alta para el proyecto de condominio de viviendas sociales. Bueno, tenemos Carmen ahora, Paz, sí, perdón que te interrumpa, pero tenemos una pregunta de Juan Pablo Parentín en el chat que dice, sí, ¿lo leyeron? Perdón. no, dale, no, Ah, no la leí yo.
Ya, la exigencia del estacionamiento 1 a 1 es para viviendas de interés público, por lo tanto también aplica a los DS-19. ¿Es así o no? No, 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 para viviendas sociales. Juan Pablo, no sé si esa respuesta o quieres comentar algo más, pero puedes comentar, o Carmen, sigue nomás. Mm. Sigo. Sigo, si no, Juan Pablo me pregunta más adelante, no hay ningún problema. Si yo, este es un tema bien delicado, entonces si quedan dudas es mejor aclararlas al tiro. Y también respecto de los temas que vimos antes, respecto de todo lo que es el procedimiento nuevo de reclamaciones, lo de los permisos, porque ahí han habido hartas dudas. Bueno, esto también es una novedad y tiene que ver con que se establece también un sistema de reclamaciones, ya de alguna manera equivalente al sistema de reclamaciones que existe en el mundo, digamos, de lo que son los permisos de edificación, las DOM y la Seremi de Vivienda y Urbanismo. En este caso, la ley 21.442 establece que uno puede interponer reclamaciones respecto de la aplicación de la ley de copropiedad y puede ser una reclamación, por ejemplo, en contra de un director de obras respecto de la manera como interpretó y aplicó la ley de copropiedad, pero esta reclamación tiene que interponerse ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Es decir, es la Secretaría Ejecutiva de Condominios la que tiene la facultad de conocer estas reclamaciones, ¿ya? Asimismo, también hay que entender que la Secretaría Ejecutiva de Condominio fue creada de alguna manera para liberar a la Seremi de Vivienda y Urbanismo del conocimiento y de impartir las instrucciones respecto de todo lo que tiene que ver con la ley de copropiedad. Es decir, antes la DDU dictaba también, por ejemplo, instrucciones respecto a copropiedad, ahora ya no tiene esa facultad está radicada en la Secretaría Ejecutiva de Condominios, como también la posibilidad de reclamar respecto de las resoluciones. Entonces, esta circular número 11 se refiere entonces a este procedimiento, acá está muy resumido, pero básicamente el fundamento es las atribuciones que están en el artículo 97 de la nueva ley de copropiedad, que permite que la Secretaría Ejecutiva de Condominio dicte instrucciones de carácter obligatorio respecto a la ley y su reglamento. Y este marco faculta la intervención directa frente a actos administrativos que hayan dictado la Seremi, las direcciones de obra o el Serviu, cuando existan antecedentes que fundamenten su revisión o corrección. Por ejemplo, cuando hayan actuaciones de aplicación de la ley de copropiedad que estén contraviniendo su normativa, ¿ya? Entonces, en el fondo, estas atribuciones del artículo 97 son las que permiten entonces ejercer estos reclamos y que están digamos, detallado este procedimiento en esta circular número 11 de la Secretaría Ejecutiva. La circular formaliza este procedimiento administrativo de carácter especial que permite que cualquier persona, natural o jurídica, presente una reclamación fundada contra actos que considere ilegales, arbitrarios o que vulneren los derechos de la ley de copropiedad. El procedimiento se estructura en varias etapas claras. Primero, un plazo de interposición. Se establece un plazo fatal de 15 días hábiles desde la notificación o toma de conocimiento del acto reclamado. La admisibilidad. La Secretaría podrá declarar admisible la reclamación si resulta extemporánea o no. Si el reclamante carece de legitimación activa, por ejemplo, también podría rechazarlo, o si el acto impugnado no es susceptible de reclamación. La sustanciación misma del proyecto, si se admite reclamación, la Secretaría podrá solicitar informes al órgano que emitió el acto, por ejemplo, a la Dirección de Obra, requerir antecedentes adicionales o abrir un periodo de audiencia o descargos para las partes, por ejemplo, recibir los descargos que pueda hacer la Dirección de Obras o la Seremi o quien sea. La resolución, la Secretaría deberá emitir una resolución fundada que podrá confirmar, modificar o dejar sin efecto total o parcialmente el acto impugnado. Y la notificación, la resolución será notificada formalmente al reclamante y al organismo involucrado en este reclamo. Sistema de sanciones. La circular también establece un procedimiento sancionatorio para los casos en que se constate un incumplimiento de las instrucciones dictadas por la Secretaría Ejecutiva. ¿Ya? Y esto
Este procedimiento incluye un inicio por oficio o por denuncia de este procedimiento sancionatorio, formulación de cargos si se notifican los hechos constitutivos de la eventual infracción, un plazo para descargo y la evaluación y resolución. Se dicta la resolución que puede aplicar sanciones proporcionales a la infracción constatada, y las sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta recomendaciones de medidas administrativas a otras autoridades. Hay que recordar además una cosa también que no está dicha acá y no está dicha en la circular, en esta circular número 11, pero hoy hay bastantes más exigencias para lo que son los administradores de condominios, ya no solo en cuanto a que van a tener que cumplir con una serie de instancias de capacitación, sino que también se va a dictar un reglamento que va a establecer un registro para estos administradores. Si los administradores incumplen con alguna de sus obligaciones legales, ya, o reglamentarias, también se podría reclamar ante la Secretaría Ejecutiva de Condominios de estos incumplimientos de parte de los administradores, ¿ya? Y pueden establecer sanciones que pueden ir desde sanciones menores, amonestaciones, hasta dejarlo inhabilitado para ejercer el cargo, las más graves. Y luego la última circular de la Secretaría Ejecutiva de Condominios es la número 12, y esta circular recuerda que según el inciso primero del artículo 70 de la ley, los nuevos condominios de viviendas sociales no podrán superar las 160 unidades habitacionales, ¿ya? Nuevamente esta circular se refiere a esta misma materia y se aclara que esta disposición se aplica exclusivamente a proyectos integrados al régimen de copropiedad desde el 1 de enero del 2024 y no afecta a condominios previamente acogidos a la ley. Además, se especifica que la exigencia se activa al momento de ingreso de la solicitud ante la DOM, conforme al artículo 48. La circular reitera que esta limitación aplica únicamente a condominios de viviendas sociales, los cuales se definen según el artículo 66 de la ley como aquellos compuestos mayoritariamente por viviendas sociales, ya sea por tasación o por fuente de financiamiento público. En este sentido, se considerará que un condominio está mayoritariamente compuesto por viviendas sociales cuando más del 50% de sus unidades corresponden a dicha categoría, ¿ya? Excepciones, conforme al artículo primero transitorio, la circular instruye nuevamente respecto de que no les aplica a aquellos condominios que al 1 de enero del 2024 tuvieran subsidio asignado, calificación por parte del Serviu o ingreso para evaluación, ante proyecto aprobado o solicitud ingresada ante la DOM. Igualmente se exceptúan aquellos proyectos que hayan ingresado una solicitud de aprobación de anteproyecto o permiso de edificación antes de la fecha, que es el 1 de enero del 2024, siempre que cuenten con el comprobante de ingreso municipal correspondiente. Y la fecha del comprobante será el elemento verificable para determinar la aplicación. Entonces, esta circular ejecutiva número 12 nuevamente se refiere a esta materia y esto tiene que ver también con que hubo un pronunciamiento de la Contraloría sobre esta materia que decía que efectivamente esta era una exigencia que estaba vigente desde el 1 de enero del 2024 sin perjuicio de estas excepciones. Por lo tanto, la Secretaría Ejecutiva de Condominios acá lo reiteró en esta nueva circular. Eso respecto de las circulares de la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Y me gustaría hacer un brevísimo repaso en las materias que tienen que ver con la actualización del proyecto de agilización de permisos DOM 2, es decir, la actualización de lo que vimos en la circular 525 para que ustedes sepan en qué está, y también comentarles súper brevemente cuáles han sido las posiciones que ha hecho ver la AOA en esta discusión parlamentaria. De hecho, José Ramón Ugarte, que es el jefe del directorio de normas o de normativa, del grupo de normativa dentro del directorio de la AOA, estuvo hace no más de 15 días atrás en el Congreso, en la Comisión de Vivienda del Senado, haciendo ver los puntos más importantes para la asociación. Entonces, lo primero tiene que ver con las modificaciones al artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En este artículo se está incorporando un procedimiento para que la Dirección de Obras Municipales haga una especie de revisión de admisibilidad formal del permiso de edificación, ya dentro de los primeros 3 días hábiles de la presentación de la solicitud. Y si no se cumplieran los requisitos de la solicitud del permiso, la podría declarar como inadmisible mediante una resolución fundada. Si no se dicta esa resolución dentro del plazo establecido, se entiende por admitida a trámite. ¿Qué ha dicho acá la OA respecto de este tema? Que en realidad se está agregando un nuevo procedimiento que no aporta nada, que en el fondo va a generar más burocracia
y que además también se podría aprovechar este procedimiento para dejar fuera muchas solicitudes de permiso que no incumplen a lo mejor por cosas que son bastante de detalle, ¿ya? Entonces, la OA se ha opuesto a este requisito de admisibilidad y, si no me equivoco, también se han opuesto otros gremios como la Cámara de la Construcción. Y luego se refiere al tema que yo les mencioné y que tiene que ver con la posibilidad digamos, del plazo del reclamo ante la Seremi de Minbu, porque dice que cualquier interesado puede interponer reclamos dentro del plazo de 30 días desde la notificación y que la Seremi deberá resolver fundadamente dentro de un plazo de 40 días hábiles, y si es que no lo hace, dice ahora el proyecto de ley, el reclamo se considerará rechazado por silencio administrativo, ¿ya? En caso de acogerse, la autoridad podrá dejar total o parcialmente la resolución impugnada sin efecto, etcétera. Pero acá lo clave es esto que está aquí con negrita y que es bien relevante porque si ustedes se fijan, no dice que a diferencia del silencio administrativo del DOM, acá no dice que tenga que ser a solicitud del particular, sino que sería automático. Dice, si no lo hace, el reclamo se considerará rechazado por silencio administrativo. Y esto la AOA ha dicho que esto por ningún motivo puede ser así, que no se puede considerar un pronunciamiento negativo automático, porque si fuese por los plazos que hoy se toman las Ceremis para resolver los reclamos, estarían todos rechazados y por lo tanto terminarían todos en las cortes. Esto no tiene ningún sentido. La verdad que en este mismo sentido se pronunció la Cámara de la Construcción, se pronunció en el mismo sentido el Colegio de Arquitectos, así que esperamos que esto sea acogido, porque si bien está bien que exista la posibilidad de un silencio administrativo negativo, esto debiera ser a solicitud de parte, es decir, que sea el titular el que pueda solicitar este rechazo y que no opere de manera automática, porque si fuera de manera automática estarían todos rechazados. Y esto, el artículo 118 perdón, regula el acceso a la sede judicial mediante reclamaciones ante la Corte de Apelaciones, ¿ya? Y el plazo, como yo les conté, es de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución, pero lo que se está agregando acá es algo bien relevante, es que se habilita expresamente al afectado para iniciar acciones civiles y penales posteriores. Por ejemplo, acciones de indemnización de perjuicio frente a un acto que la Corte haya reconocido como ilegal de parte de la Dirección de Obras o de la Seremi, sin que pueda discutirse nuevamente la ilegalidad ya reclamada. Por lo tanto, con ese solo pronunciamiento de la Corte, yo podría ir y reclamar los perjuicios, lo que es bien relevante porque además esto sería mediante un juicio sumario. Si no se incorporara esta norma en este proyecto de ley, el camino que hoy queda es un juicio ordinario, que pueden ser 4 años y hay que darse una vuelta gigante. A los que les ha tocado juicio ordinario saben lo que es, por lo tanto es bien relevante que se incorpore esto en este proyecto de ley que, como yo les contaba, está bastante avanzado y esta materia ha sido acogida. Y otro tema importantísimo para todos nosotros son las modificaciones al 172 que no quedaron incorporadas en la ley que se aprobó en noviembre del año pasado y que aquí se están incorporando, y hay una modificación muy relevante que tiene que ver con cuándo se hace exigible el IMIF, ¿ya? Porque la exigencia general que conocemos es que toda solicitud de permiso debe acompañar el ingreso de informe de mitigación o su certificado de no requerimiento, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo el permiso tiene que estar en el fondo con el IMIF aprobado. Y lo que se está estableciendo, perdón, la exigencia general, digamos, es que toda solicitud de permiso va a tener que acompañar el ingreso del informe de mitigación, pero lo que se está agregando es que en el caso de los IMIF de categoría básica o intermedia, su aprobación no es requisito para obtener el permiso, pero sí antes de la recepción definitiva de las obras. ¿Ya? Y el IMIP va a tener una vigencia de 10 años y también puede requerir ajustes si el proyecto se modifica. Entonces, esto es importantísimo porque se está incorporando en la ley esta modificación al 172 que me permitiría entonces que el permiso sea aprobado solo con el ingreso del IMIB en el caso de los IMIB básicos e intermedios, y yo voy a tener que tener el IMIB aprobado para el momento de la recepción definitiva de las obras, ¿ya? Pero esto es para los IMIB básicos e intermedios. Los IMIB mayores se sigue aplicando la regla que conocemos hasta hoy, que el IMIB tiene que estar aprobado para poder obtener el permiso de edificación. Eso es lo que se está cambiando respecto de esta materia. No sé si hay alguna duda respecto a este punto, que es muy relevante, diría uno de los más relevantes de los que se están incorporando en este proyecto de ley.
No, Carmen Paz, no hay comentarios en el chat. Ya, quería, respecto del tema de los estacionamientos, está Juan Pablo, ¿no? ¿Aló? Sí, ahí. Juan Pablo Perentini. Carmen Sí. Paz. Sí, Oye, no, quería, respecto de tu consulta, quería reiterar que me confundía. Efectivamente, la exigencia de un estacionamiento por vivienda está establecido en la ley de manera general para lo que se entiende como proyectos de viviendas de interés público. Por sí, lo tanto, sí. exactamente. Entonces, eso le podría aplicar, como tú bien decías, también a un proyecto de DS19, no la de los 160 viviendas, porque esa es solo para viviendas sociales, pero la de Sí, los estacionamientos uno a uno, la ley dice viviendas de interés público, por lo tanto aplicaría para DS49, también para DS19, y se hayan acogido o no al procedimiento de calificación como vivienda social. correcto, sí, era eso nomás. Sí, está perfecta tu observación y tienes razón, así que qué bueno que lo hiciste porque así para que les queda todo súper claro, yo me había confundido. Bien, gracias. Sí, de hecho, mira, voy a volver atrás porque está dicho acá, espérate, está en el sistema de reclamaciones, no, está en la número 10. Em, Dice, todos los condominios deben considerar estacionamientos para automóviles y bicicleta conforme al plan regulador, esa es la regla general. Sin embargo, para condominios de vivienda de interés público se exige al menos un estacionamiento por unidad de vivienda. Eso dice la circular ejecutiva número 10 y es lo que dice el artículo 60 de la ley. Por lo tanto, en la ley ya está puesto esta exigencia para cualquier proyecto de vivienda de interés público y ahí caen los DC19 y los DC1, cualquiera, porque es cualquier tipo de subsidio. No así la exigencia de los 160 viviendas, que eso es solo para condominios de viviendas sociales. Gracias, Juan Pablo. Si no hay más preguntas, y disculpando, les pido disculpas porque nos pasamos más o menos 10 minutos del tiempo, pero bueno, igual eran hartas materias y más o menos extensas las que habían que ver. Estaríamos listos, así que aprovecho para despedirme. Muchas gracias a los que se conectaron y que estén muy bien. Gracias, Lucía, y gracias, Valentina.